Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día vamos a compartir el Evangelio de San Lucas del capítulo 4, del versículo 24 al 30. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo se detuvo la lluvia durante los 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguno de ellos, sino a una mujer de Sarepta en tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en las sinagogas indignaron al escuchar estas palabras y se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido en el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En esta bendita palabra encontramos que Jesús dice que nadie puede ser profeta en su propia tierra, en su propio país, y pone la comparación de la viuda que fue en el tiempo de Elías. La viuda no era del pueblo de Israel, sin embargo, a ella fue enviada la ayuda que Dios le mandó. La misericordia de Dios da a entender que se extiende por todo el país, por toda la tierra, por todo el mundo. Y esta viuda recibió la gracia de recibir a Elías y abrirle casa donde vivir, darle hospedaje, darle de comer. Pero más sin embargo, cuando llegó Elías hacia ella ya estaba dispuesta, estaba rendida a morir y iba a comer y disfrutar sus últimos alimentos. Pero la gran misericordia de Dios llegó sobre esa viuda. Y eso a mí me indica que tengo que ser misericordioso, que tengo que compartir, aunque sea lo único que tengo con los demás. Tenemos este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de cambios, de reparación de nuestras vidas. Y estaremos dispuestos a compartir lo que tenemos, como lo hizo la viuda, lo único que tenía, y acabando de eso esperaban ya la muerte. Mas sin embargo compartió el pan con Elías, quitándole a su hijo y quitándose a ella un derecho de llenar su estómago. Mas sin embargo confiaron en Elías y le dieron. Y no le faltó de ahí para adelante nada. Nunca se agotó el aceite, nunca se agotó la harina, nunca se agotó el pan para comer. En nuestra meditación del día de hoy meditemos: ¿estoy yo dispuesto para compartir lo mío con los demás? Es lo que Dios nos pide hoy en tiempo de Cuaresma, que reflexionemos paso a paso y miremos otro testimonio que les da Jesús, y les dice: en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, mas sin embargo no sanó a ninguno de ellos, sino a un sirio fuera del pueblo de Dios. Recibió la sanación. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con el enfermo,
Tenemos que mostrar a Jesús en su gran misericordia, que vino a sanar y a quitar el hambre y la sed del que tiene hambre, el que está enfermo, el que está necesitado. Naamán el sirio era una persona pudiente y tenía económicamente mucho, pero le faltaba algo, que era Dios. Y encontró a Dios por medio de Elías y por medio de la enfermedad. En este tiempo de pandemia, si yo me encuentro enfermo, en este tiempo que es de Cuaresma también, tengo que reflexionar que es un tiempo que Dios me invita para que yo sane. Que sane de mis heridas que tengo dentro de mi corazón. Que me sane de mi lepra, que es el pecado que me aparta de la gracia de Dios. Que sane de muchas heridas y que sane del hambre y que sane también del conocimiento de Dios. Que me interese conocer más de las cosas de Dios y que yo ponga todo en este tiempo de Cuaresma el servicio a los demás, ayudar a los demás, pero que no sea una Cuaresma de 40 días, sino que sea un peregrinar desde el momento que nos encontramos el día de hoy hasta nuestro final, servir a los demás. Así como Elías llegó a servir a esa viuda, así como Eliseo sanó al sirio, así nosotros tenemos que ser misericordiosos y dar lo que a Dios nos ha dado. Los carismas o dones que nosotros tenemos que ponerlos al servicio de los demás, para que los demás también reciban esa gracia que yo estoy recibiendo y compartir con los demás mis bienes materiales y también mis bienes espirituales. Es un tiempo de que compartamos y de que vivamos esa unidad. Y por eso, mis hermanos, nuestra Madre María nos une como hijos, ¿sí? Y nos refugia y nos cobija como hijos para que también nuestro Padre Dios nos sane del hambre, de la peste y de la resequedad espiritual. Pero también si estamos enfermas del pecado, es un tiempo de reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios. Entonces es un tiempo de ir al sacerdote que tiene la autoridad de sanarnos, de quitarnos ese sello del pecado y limpiarnos. El sello de Satanás, que es el pecado. Los sacerdotes tienen el poder en la confesión de quitar ese sello de Satanás, que es el pecado que nos quita la gracia de estar con Dios. El pecado mortal nos aparta de la gracia de Dios, y esa lepra solamente Dios la puede curar a través del sacerdocio de la confesión. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de enmienda, es un tiempo de tenerle tiempo a Dios, porque Dios tiene todo el tiempo para nosotros, pero ¿cuánto tiempo yo le doy a Dios? Eso es lo que yo debo de meditar. Es un tiempo de Cuaresma, un tiempo que debo de vivir esa Cuaresma hasta que yo me encuentre con mi Creador. No es de 40 días, sino es de 40 años o 60 años o los años que Dios te dé vida, vivir en armonía con tus hermanos, que vivamos en la gracia y que Dios nos dé esa fuerza para seguir en el peregrinar. Y confiemos que Dios estará con nosotros hasta los últimos momentos de nuestras vidas. Por eso veamos que en nuestra familia muchas veces no nos van a creer de la palabra de Dios. Pero no nos importe, sigamos adelante, sigamos luchando, porque hay personas que necesitan de lo que Dios nos ha dado. Por eso preparémonos y llenémonos de Dios para dar lo que Dios nos da, nuestros bienes, nuestras enseñanzas y lo que recibamos de Dios. Nuestros dones y nuestros carismas deben ser compartidos con todos nuestros hermanos. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Que Dios los bendiga a todas sus familias y a mí también. Que me bendiga a mí, a mi esposa y a mis hijos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.